Cuando la paciente que salvé entró a mi oficina, me gritó: «Me violaste al negarte a dejarme morir». Estaba ahí perfectamente saludable 10 semanas después de que realicé RCP por 12 minutos, cuando su corazón se detuvo en la sala de emergencias y me estaba entregando papeles de demanda mientras su abogado estaba detrás de ella sonriendo. Me resucitaste sin mi consentimiento por escrito. Eso es asalto, agresión, violación de mi autonomía corporal. Miré a Alejandra, quien había sido traída inconsciente después de un accidente automovilístico sin identificación, sin registros médicos y sin forma de conocer sus deseos. Estabas muriendo. Tu corazón se detuvo. Soy médico de emergencias. Puso los ojos en blanco como si fuera estúpido. Eso no te da derecho a tocarme, a romper mis costillas, a electrocutarme de vuelta a la vida. Finalmente estaba en paz. Su abogado asintió. Mi cliente ha sufrido tremendo trauma psicológico por ser forzada a continuar viviendo. Realmente lo dijo con cara seria. Estaba inconsciente. No había DNR, ninguna directiva anticipada. La ley nos requiere salvar vidas en esa situación. Alejandra se rió amargamente. ¿La ley? ¿Qué hay de mi viaje espiritual? Estaba en la luz. Vi a mi abuela fallecida. Me arrancaste del paraíso para sufrir en este mundo horrible. Sacó fotos de su pecho magullado. Mira lo que me hiciste. Asalto. Esos moretones eran de la RCP que le salvó la vida. Esos son normales después de compresiones torácicas. Significa que estás viva para quejarte de ellos. Su abogado intervino. Ese es exactamente el problema. No quería estar viva para quejarse. Tomaste esa decisión por ella. Alejandra se sentó sin invitación en mi oficina. ¿Sabes cómo es estar en perfecta paz y luego ser violentamente arrastrada de vuelta a deudas de tarjetas de crédito y un ex esposo infiel y un trabajo que odio? Miré su expediente. Tenías 34 años, saludable, sin condiciones crónicas. Tenías toda oportunidad de recuperación completa. Golpeó su mano en mi escritorio. No quería recuperación. Quería liberación. El accidente fue una bendición, una salida sin estigma de suicidio. Arruinaste eso. Su abogado sacó más papeles. Estamos buscando 3 millones de euros por angustia emocional, pérdida de trascendencia espiritual y la carga continua de existencia continuada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás demandando por 3 millones porque salvé tu vida? Alejandra se inclinó hacia adelante. No salvaste nada. Me condenaste. Ahora tengo cuentas médicas, cuentas de terapia física, cuentas de terapia por el trauma de ser traída de vuelta. Había estado en terapia porque su esposo la dejó por su hermana, no porque salvé su vida. Tu seguro cubrió todo. Se rió. El seguro no cubre el dolor existencial de conciencia no deseada. Incluso su abogado parecía darse cuenta de lo loco que sonaba eso. El hospital tiene grabaciones de seguridad de tu paro cardíaco, de las 5 enfermeras y yo trabajando para salvarte, de tu madre llorando de alegría cuando sobreviviste. La cara de Alejandra se oscureció. ¿Mi madre? Ella es parte de esta demanda también. Te dijo que me salvaras, ¿verdad? Su madre había llegado después de que ya la habíamos estabilizado. Tu madre no estaba ahí durante el paro, vino después. Alejandra se dirigió a su abogado. Agrégala a la demanda, conspiración para forzar vida. El abogado lo escribió. ¿Te das cuenta de que toda sala de emergencias en el país se negará a tratarte ahora? Dije. Bien, la próxima vez quiero quedarme muerta. Sacó una tarjeta laminada. Hice estas. Tarjetas DNR. Llevo 6 ahora. Collar, pulsera, tobillo, billetera, zapato, etiqueta de ropa interior. Me mostró cada una. Eso no es legalmente vinculante. Necesitas documentación adecuada. Su abogado habló. Estamos trabajando en legislación, la ley de Alejandra, haciendo ilegal resucitar a cualquiera sin consentimiento escrito, sin importar las circunstancias. Los miré a ambos. Eso significaría dejar morir a niños, víctimas de accidentes, cualquiera que no pudiera consentir con anticipación. Alejandra se encogió de hombros. No es mi problema, solo me importan mis derechos violados. El abogado del hospital entró. La demanda ha sido desestimada. Las leyes del buen samaritano protegen la intervención de emergencia. Además, Alejandra publicó en redes sociales el mes pasado sobre estar agradecida de estar viva para el cumpleaños de su sobrino, así que contradijo su propio caso. Alejandra se puso roja. Eso fue sacado de contexto. Estaba siendo sarcástica. El abogado del hospital sacó publicaciones impresas. 63 publicaciones sobre ser bendecida por sobrevivir, agradeciendo al equipo médico, llamando al doctor Martínez un ángel. Etiquetaste al hospital, preguntando si podías donar al departamento de emergencias que te salvó. Alejandra agarró los papeles. Estaba confundida, traumatizada, no pensando claramente. Su abogado trató de salvarlo. Esas publicaciones fueron hechas bajo coacción de vida no deseada.
El abogado del hospital se rió. Es adorable. Ahora por favor salgan antes de que llame a seguridad. Mitchell Gorman cerró la puerta detrás de Alejandra y su abogado. Luego se dirigió a mí con su sonrisa profesional desaparecida. Me agarró el codo y me arrastró hacia la ventana donde nadie más podía oír. Su voz bajó. No celebres todavía. Apelará o presentará quejas con el consejo médico. Tal vez ambos. Sentí el alivio de 30 segundos atrás drenarse de mi pecho como si alguien hubiera jalado un tapón. Pero dijiste que las leyes del buen samaritano me protegen. Mitchell negó con la cabeza. Lo hacen en corte, pero el consejo médico opera diferente. Pueden investigar quejas incluso cuando las demandas son desestimadas. Y confía en mí, alguien tan determinada no simplemente se irá. Sacó su teléfono y escribió algo. Te estoy enviando mi número directo. No hables con nadie sobre este caso sin llamarme primero. No colegas, no amigos, definitivamente no reporteros. Asentí, pero mis manos estaban temblando. ¿Cuánto podría durar una investigación? Mitchell hizo una mueca. Meses, tal vez un año. Depende de cuánto ruido haga y si el consejo decide que vale su tiempo. Me dio una palmada en el hombro. Trata de no preocuparte. Hiciste todo bien. Solo documenta todo de ahora en adelante y mantén la cabeza baja. Regresé a la sala de emergencias 40 minutos después, para mi turno de la tarde. El departamento se veía exactamente igual que siempre. Mismas luces fluorescentes zumbando arriba. Mismo olor de desinfectante mezclado con café de la sala de descanso. Mismas enfermeras charlando en la estación. Pero todo se sentía diferente ahora. Tomé el primer expediente del estante. Hombre de 62 años con dolor en el pecho. Evaluación estándar. Había hecho esto 1000 veces, pero mi mano dudó sobre el formulario de órdenes. ¿Y si no quería tratamiento? ¿Y si tenía alguna objeción filosófica al monitoreo cardíaco de la que no sabía nada? Negué con la cabeza y escribí las órdenes de todos modos, pero la duda se quedó ahí como una astilla que no podía sacar. El siguiente paciente era un niño con brazo roto del patinete. Fácil, excepto que me encontré preguntando a su mamá 3 veces si consentía a rayos X y medicación para el dolor. Me miró como si estuviera loco. Por supuesto que consiento. Tiene dolor. Ordené los rayos X, pero la hice firmar 2 formularios extra que nunca había usado antes. Para el tercer paciente, estaba 30 minutos atrasado porque seguía cuestionando cada decisión. Una enfermera llamada Sara preguntó si me sentía bien. Mentí y dije que estaba bien. El turno se arrastró por 8 horas más. Cada vez que tomaba una decisión clínica, la voz de Alejandra resonaba en mi cabeza. Me violaste. Seguía viendo su cara cuando llamó salvar su vida a una agresión. A medianoche, cuando finalmente marqué salida, mi confianza se sentía como algo que pertenecía a una persona diferente. 2 días después, estaba desayunando cuando mi teléfono vibró con una notificación de email. El asunto hizo que se me cayera el estómago. Aviso formal de queja, Consejo Médico Estatal. Mi café se enfrió mientras leí el adjunto. Alejandra había presentado una queja alegando conducta no ética y violación de autonomía del paciente. El lenguaje era casi palabra por palabra idéntico a su demanda desestimada. Alegaba que actué imprudentemente, que ignoré sus derechos fundamentales, que le causé daño psicológico duradero forzándola a continuar viviendo. El Consejo Médico estaba abriendo una investigación y tenía 30 días para responder por escrito. Leí el email 4 veces tratando de encontrar alguna laguna o error. No había uno. Mitchell había tenido razón. No se iba a detener. Entonces lo llamé inmediatamente y contestó al segundo timbre. Recibí el aviso del Consejo Médico. Mi voz salió más estable de lo que esperaba. ¿Qué hago? Mitchell suspiró. Reenvíamelo. Redactaré una respuesta y prepárate, porque esto va a empeorar antes de mejorar. Hizo una pausa. El hospital probablemente querrá hacer una revisión interna para protegerse. Eso significa documentación y observación. Solo coopera completamente y sigue haciendo tu trabajo. Colgué y miré mi desayuno sin tocar. Los huevos se veían gomosos y mal. Tiré todo el plato a la basura. 3 días después, mi jefe de departamento me llamó a su oficina. Susan Emery tenía unos 50 años con cabello gris, peinado hacia atrás apretado y reputación de dirigir la sala de emergencias como operación militar. Me hizo señas para que me sentara frente a su escritorio. Recibí aviso sobre la queja del Consejo Médico. Dobló sus manos encima de una carpeta manila. Quiero que sepas que el hospital te apoya. Seguiste el protocolo exactamente como está escrito. Sentí algo de la tensión en mis hombros aliviarse. Gracias. Susan levantó un dedo. Sin embargo, la institución necesita protegerse. Estamos abriendo una revisión interna del incidente y tus decisiones de emergencia recientes. Procedimiento estándar cuando hay escrutinio externo. La tensión regresó corriendo. ¿Qué significa eso?
Abrió la carpeta y sacó un paquete de formularios. Significa que estarás bajo observación formal por los próximos 60 días. Cada decisión de emergencia necesita ser documentada en detalle. Cada código, cada intervención crítica, cada llamada de juicio. Necesitamos un rastro en papel mostrando que sigues las mejores prácticas. Tomé el paquete. Era de al menos 30 páginas. Esto es además de mi documentación normal. Susana asintió. Sé que es trabajo extra, pero si esto del consejo médico escala, necesitamos documentación probando que el hospital mantiene supervisión apropiada. Te protege y nos protege. Se levantó, señalando que la reunión había terminado. Eres un buen médico, esto pasará. Solo mantén la cabeza baja y haz el trabajo. La documentación de revisión interna era brutal. Cada turno tenía que llenar formularios detallados explicando mi razonamiento clínico para cada decisión significativa. ¿Por qué ordené esta prueba? ¿Por qué elegí esa medicación? ¿Por qué intubé cuando lo hice? La documentación normal tomaba 5 minutos por paciente. Estos formularios tomaban 20. Empecé a quedarme tarde cada noche para terminar los requisitos de documentación. Mis turnos terminaban a medianoche, pero no dejaría el hospital hasta las 2 o 3 de la madrugada, encorvado sobre una computadora en la sala de descanso, llenando formularios mientras el equipo de limpieza trapeaba alrededor de mí. Después de una semana de esto, mi pareja preguntó por qué llegaba tan tarde a casa. Expliqué sobre la documentación extra. ¿No puede ayudarte alguien más? Negué con la cabeza. Tengo que ser yo. Son mis decisiones las que están siendo documentadas. Mi pareja frunció el ceño, pero no insistió. Después de 2 semanas, el agotamiento empezó afectando mi trabajo. Era más lento tomando decisiones porque ya estaba pensando en cómo documentarlas. Era más cauteloso, ordenando pruebas extra que realmente no necesitaba solo para poder escribir que había sido minucioso. Las enfermeras se dieron cuenta. Sara me llevó aparte después de un turno y preguntó si todo estaba bien en casa. Estoy bien, solo cansado. No se veía convencida, pero lo dejó pasar. Fletcher Aras también trabajaba en la sala de emergencias. Habíamos sido amigos por 6 años, desde que se transfirió de otro hospital. Usualmente almorzábamos juntos 2 veces por semana, y siempre me invitaba a las horas felices del departamento y las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Pero 3 semanas después de la queja del consejo médico, Fletcher empezó a evitarme. La primera vez que me di cuenta fue en la sala de descanso. Entré y estaba sirviendo café. Oye, Fletcher, ¿quieres almorzar después del turno? No hizo contacto visual. No puedo hoy. Ocupado. Luego se fue con su café todavía humeando. Pensé que solo estaba estresado, pero luego pasó una y otra vez. Dejó de sentarse cerca de mí en las reuniones de personal. Cuando entraba a la sala de descanso, de repente recordaba que necesitaba revisar un paciente. Dejó de invitarme a cualquier cosa fuera del trabajo. Después de 2 semanas de esto, lo acorralé en la sala de medicamentos. ¿Hice algo malo? Fletcher se veía incómodo. No, hombre, solo he estado ocupado. Pero aún no quería encontrarme los ojos. Me has estado evitando desde lo del consejo médico. Cambió su peso. Mira, estoy candidato para una promoción el mes que viene. No puedo permitirme estar asociado con ninguna controversia ahora mismo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Asociado con controversia. Salvé la vida de alguien. Fletcher levantó las manos. Lo sé. No estoy diciendo que hiciste algo malo, pero la administración nota con quién eres amigo. Solo necesito mantener algo de distancia hasta que esto pase. Me dejó parado ahí solo en la sala de medicamentos. 6 años de amistad no significaban nada cuando su avance profesional estaba en juego. Esa noche, le dije a mi pareja lo que pasó con Fletcher. Me está evitando por la demanda. Mi pareja bajó su libro. Tal vez deberías tomar algo de tiempo libre. Esto claramente te está estresando. Negué con la cabeza fuertemente. Tomar tiempo libre hace parecer que hice algo malo, como si necesitara esconderme. Mi pareja suspiró. O parece que te estás cuidando. Estás exhausto. Estás trabajando hasta las 3 de la madrugada cada noche. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 5 horas? Me levanté del sofá. No puedo tomar tiempo libre. Necesito probar que todavía soy un buen médico. La voz de mi pareja se puso más aguda. Eres un buen médico, pero estás siendo terco sobre aceptar ayuda. Esto está afectando tu salud y nuestra relación. Sentí ira subiendo en mi pecho. Mi carrera está en juego. Lo siento si eso es inconveniente para ti. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La cara de mi pareja se puso fría. Eso no es justo. Nos miramos por un largo momento. Luego mi pareja se levantó y fue al dormitorio, cerrando firmemente la puerta detrás. Dormí en el sofá esa noche. En la mañana no hablamos sobre la discusión. Solo nos movimos alrededor el uno del otro como extraños preparándose para el trabajo. 3 semanas después de la queja del consejo médico,
Mi teléfono sonó durante un raro descanso de almuerzo. Número desconocido. Casi no contesto. Doctor Martínez. La voz era masculina, juvenil, excesivamente amigable. Soy Brandon Snyder del Metro Times. Estoy trabajando en una historia sobre el caso de resucitación controversial y me encantaría tener tu perspectiva. Mi comida se volvió concreto en mi estómago. ¿Cómo conseguiste esta historia? Brandon se rió. Las quejas del Consejo Médico son registro público una vez que se presentan. He estado cubriendo ética de salud por 5 años. Esta llamó mi atención porque plantea preguntas interesantes sobre consentimiento y autonomía corporal. Bajé mi sándwich. No puedo comentar sobre investigaciones pendientes. Mitchell había sido claro sobre eso. El tono de Brandon cambió más serio ahora. Entiendo, pero quiero asegurarme de que el artículo sea balanceado. Tu paciente está dispuesta a hablar oficialmente. Si no compartes tu lado, los lectores solo obtienen su perspectiva. La manipulación era obvia, pero aún funcionó. Mi mandíbula se tensó. Dije que no puedo comentar. Brandon lo intentó una vez más. El artículo se publicará la próxima semana independientemente. Te estoy dando la oportunidad de contar tu historia. Colgué sin responder. Luego inmediatamente llamé a Mitchell y le conté sobre la llamada. Bien, hiciste lo correcto no hablando con él. La voz de Mitchell estaba calmada, pero podía oír la preocupación debajo. Pero prepárate, una vez que esto llegue a la prensa, las cosas van a ponerse mucho más complicadas. Brandon Snyder publicó su artículo 6 días después. El titular hizo que mis manos temblaran cuando lo leí en mi teléfono. Médico enfrenta escrutinio por salvar vida contra deseos de paciente. El artículo no era tan malo como temía, pero tampoco era bueno. Brandon enmarcó toda la situación como un debate ético complejo. Citó a Alejandra extensivamente sobre su experiencia de casi muerte y sus sentimientos de violación. Mencionó que me negué a comentar. Entrevistó a 2 eticistas médicos que dieron opiniones opuestas. Uno dijo: los médicos de emergencia tienen el deber de salvar vidas sin consentimiento. El otro dijo: la autonomía del paciente debería ser primordial, incluso en emergencias. El artículo hizo sonar como si ambos lados tuvieran mérito igual, como si realmente hubiera un debate sobre si debería haberla dejado morir. La sección de comentarios se llenó en horas. La mitad de las personas defendió el protocolo médico de emergencia. La otra mitad alegó que había violado los derechos de Alejandra. Algunos dijeron que era un héroe. Otros dijeron que era arrogante y jugando a ser Dios. Leí cada comentario, aunque Mitchell me dijo que no lo hiciera. Al final, me sentí enfermo. El artículo fue compartido en foros de discusión de ética médica y redes sociales. En 2 días, tuvo miles de vistas y cientos de comentarios. Mi nombre estaba ahí afuera ahora, conectado a esta controversia insana. Colegas que apenas conocía empezaron dándome miradas comprensivas en los pasillos. Algunos enviaron emails de apoyo, pero principalmente las personas solo evitaron contacto visual. Alejandra dio una entrevista de seguimiento a Brandon 3 días después del primer artículo. La encontré en línea a las 2 de la madrugada cuando no podía dormir. El titular era peor esta vez. Paciente describe asalto violento durante resucitación no deseada. Mi visión se puso roja leyendo esa palabra asalto. Describió su experiencia de casi muerte en detalle. La luz blanca, su abuela muerta esperándola, la paz perfecta que sintió. Luego me describió realizando RCP. Dijo que asalté violentamente su cuerpo, que rompí sus costillas con fuerza brutal, que la electrocuté de vuelta a la vida contra su voluntad. Lo llamó la experiencia más traumática de su existencia, peor que su divorcio, peor que su accidente de auto. Ser salvada fue lo peor que le había pasado. El artículo incluía fotos: su pecho magullado de la RCP, sus cuentas médicas, una foto de ella llorando. La escritura de Brandon me hizo sonar como un monstruo. Alguien que se preocupaba más por jugar héroe que por respetar la dignidad humana. Los comentarios en este artículo eran aún peores. Las personas me llamaron arrogante, sediento de poder, un médico típico que piensa que sabe mejor que sus pacientes. Algunos dijeron que debería perder mi licencia. Algunos dijeron que debería ser acusado criminalmente. Leí cada palabra, aunque cada una se sentía como un cuchillo. Cuando finalmente cerré mi laptop a las 4 de la madrugada, me senté en la sala oscura y me pregunté cómo salvar la vida de alguien se había convertido en esta pesadilla. La sección de comentarios siguió creciendo. La revisé durante mi descanso de almuerzo y conté más de 400 respuestas al artículo de Brandon. La mitad de las personas defendió el protocolo médico de emergencia. La otra mitad alegó que violé los derechos de Alejandra. Alguien con el nombre de usuario Prof. Ética Médica escribió 3 párrafos sobre cómo la autonomía del paciente debe ser respetada incluso en emergencias. Otro comentarista respondió que las víctimas inconscientes de accidentes de auto no pueden comunicar preferencias. Fueron y vinieron por 20 respuestas.
Seguí navegando por más comentarios. Una enfermera de otro hospital dijo que había enfrentado quejas similares después de salvar a un paciente de intento de suicidio. Alguien más dijo, los médicos juegan demasiado a ser Dios. Otra persona llamó a Alejandra mentalmente enferma y dijo que hice lo correcto. Los argumentos se calentaron rápido. Las personas se insultaron. Algunos alegaron que era arrogante y sediento de poder. Otros dijeron que era un héroe. Me sentí enfermo leyendo cuántas personas pensaron que hice algo malo. Estos no eran solo trolls aleatorios de Internet. Algunos eran profesionales médicos cuestionando mi juicio. Otros eran abogados discutiendo autonomía corporal. El debate se sentía real y serio, no solo ruido en línea. Cerré mi laptop y regresé al trabajo, pero los comentarios se quedaron en mi cabeza durante todo mi turno. La administración del hospital empezó recibiendo llamadas y emails 3 días después de que el artículo de Brandon se publicara. Susan me llamó a su oficina un miércoles por la mañana. Se veía cansada y tenía una pila de emails impresos en su escritorio. Me dijo que el hospital recibió docenas de mensajes sobre mi caso. Algunos me apoyaron, otros exigieron que fuera despedido. Me mostró algunos de los emails. Una persona escribió que yo representaba todo lo que estaba mal con la medicina moderna. Otra elogió mi dedicación a salvar vidas. Las respuestas se dividieron exactamente por la mitad como los comentarios en línea. Susan dijo que la administración estaba monitoreando la situación. Esas palabras hicieron que se me cayera el estómago. Monitorear la situación se sentía como código para considerar si tirarme bajo el autobús. Me aseguró que el hospital respaldaba mi decisión de emergencia, pero su tono sugería preocupación sobre la publicidad. Me preguntó si había considerado tomar algo de tiempo libre hasta que las cosas se calmaran. Le dije que prefería seguir trabajando. Asintió, pero se veía no convencida. La reunión terminó con ella diciendo que revisitaríamos la conversación si la situación escalaba. Dejé su oficina sintiéndome como si la seguridad de mi trabajo hubiera súbitamente se vuelto condicional a la opinión pública. El Consejo de Ética Médica programó una revisión preliminar para 2 semanas después. Recibí aviso formal por correo con fecha, hora y número de sala. Mitchell me dijo que estas revisiones eran procedimiento estándar cuando las quejas generaban publicidad. Dijo que no me preocupara, pero me preocupé de todos modos. La mañana de la revisión, me puse mi mejor traje y llegué 15 minutos temprano. La sala de conferencias tenía una mesa larga con Elliot Barrett sentado en el centro y 2 otros médicos que no reconocí a cada lado. Tenían mi expediente abierto frente a ellos, junto con copias de la queja de Alejandra y los artículos de Brandon. Elliot me pidió que explicara mi proceso de toma de decisiones durante el código de Alejandra. Expliqué que llegó inconsciente sin identificación. Su corazón se detuvo. Realicé RCP, siguiendo protocolo de emergencia estándar. No había DNR, no había directiva anticipada, no había forma de conocer sus deseos. La ley y la ética médica me requerían intentar resucitación. Uno de los otros médicos preguntó sobre mi proceso de pensamiento durante esos 12 minutos. Dije que me enfoqué en mantenerla viva, no en preguntas filosóficas que no podía responder. Elliot escribió notas mientras hablé. El tercer médico preguntó si consideré la posibilidad de que ella podría no querer ser resucitada. Señalé que los pacientes inconscientes no comunican preferencias. Parecían más preocupados sobre la percepción pública que los hechos médicos. Las preguntas siguieron llegando por 40 minutos. ¿Consulté con colegas? Sí. 5 enfermeras asistieron. ¿Documenté todo apropiadamente? Sí. ¿Todos los procedimientos fueron registrados? ¿Seguí el protocolo del hospital? Sí, exactamente. Pero siguieron volviendo así consideré alternativas a la intervención agresiva. Expliqué que no había alternativas cuando el corazón de alguien se detiene. O intentas resucitación o los dejas morir. La revisión terminó sin ninguna conclusión. Elliot dijo que discutirían mis respuestas y me contactarían con sus hallazgos. Elliot me llevó aparte después de que los otros 2 médicos se fueron. Me preguntó si había considerado las implicaciones filosóficas de resucitar a alguien que podría haber querido morir. Lo miré por algunos segundos tratando de procesar esa pregunta. Apenas me contuve de señalar que las víctimas inconscientes de accidentes de auto no comunican preferencias filosóficas. Dije que la medicina de emergencia no permite tiempo para debates filosóficos. Cuando el corazón de alguien se detiene, tienes minutos para actuar. Elliot asintió lentamente como si entendiera pero no estuviera de acuerdo. Dijo que el consejo necesitaba considerar todas las perspectivas, incluyendo la experiencia subjetiva de violación de Alejandra. Pregunté si dejaría morir a una mujer de 34 años en su mesa para respetar deseos hipotéticos que nunca expresó. No respondió directamente. Dijo que estas situaciones eran complejas y requerían consideración cuidadosa. La revisión tomaría varias semanas para completar.
Dejé el hospital sintiéndome peor que cuando llegué. La revisión terminó inconclusivamente, lo que significaba más espera e incertidumbre. Alejandra lanzó su campaña de redes sociales 2 días después de mi revisión del Consejo Ético. La llamó Mi cuerpo, mi muerte, y creó cuentas en cada plataforma principal. La campaña abogó por legislación requiriendo consentimiento escrito antes de cualquier intento de resucitación. Publicó videos de sí misma hablando sobre su experiencia de casi muerte y cómo violé su autonomía. Compartió fotos de su pecho magullado con leyendas sobre asalto médico. Escribió posts largos sobre derechos del paciente y soberanía corporal. La campaña ganó tracción rápido. En una semana tenía miles de seguidores. Las personas compartieron sus posts y agregaron sus propias historias sobre intervenciones médicas no deseadas. Algunas eran casos legítimos de médicos ignorando directivas anticipadas. Otras eran personas enojadas por ser salvadas de intentos de suicidio. La campaña mezcló preocupaciones reales de ética médica con crisis de salud mental. Las comunidades en línea tomaron su mensaje. Grupos de defensa de pacientes debatieron sus propuestas. Foros de ética médica discutieron las implicaciones. Incluso algunos legisladores empezaron prestando atención. Observé la campaña crecer con alarma creciente. Alejandra estaba convirtiendo su crisis personal de salud mental en un movimiento que podía realmente cambiar las leyes de medicina de emergencia. Encontré la página de crowdfunding de Alejandra durante otro scroll nocturno tardío por su campaña. Había recaudado más de 15.000 euros supuestamente para costos legales, pero su caso había sido desestimado meses atrás. No había costos legales en curso. La descripción del crowdfunding hablaba sobre luchar por derechos de pacientes y financiar trabajo de advocacy. Las personas donaron con mensajes de apoyo, llamándola valiente y agradeciéndole por hablar. Algunas donaciones eran pequeñas, 5 o 10 euros. Otras eran cientos. Alguien dio 1.000 euros con una nota sobre su propia experiencia médica traumática. Alejandra publicó actualizaciones agradeciendo a los donadores y prometiendo usar el dinero para presionar por cambio legislativo. Había convertido su crisis de salud mental en una causa rentable. La realización me hizo enojar. Estaba profitando de atacarme mientras yo lidiaba con revisiones de ética y escrutinio profesional. Su demanda desestimada había evolucionado en una campaña de recaudación de fondos. Cerré el navegador y traté de dormir, pero seguí pensando en esos 15.000 euros. Mi pareja me encontró leyendo mensajes hostiles en mi teléfono a medianoche. Me preguntaron por qué me negaba a desactivar mis cuentas de redes sociales. Dije que necesitaba defenderme públicamente. Dijeron que estaba empeorando las cosas involucrándome con trolls y críticos. Discutimos por 1 hora. Insistí que las personas necesitaban oír mi perspectiva, no solo la versión de Alejandra. Mi pareja dijo que estaba obsesionado y dejando que el caso consumiera mi vida. Dije que no podía simplemente ignorar personas llamándome arrogante y alegando que violé los derechos de alguien. Dijeron que responder a cada crítica me hacía ver defensivo y culpable. Dije que quedarme silencioso me hacía parecer como si tuviera algo que ocultar. Fuimos en círculos hasta que mi pareja se rindió y se fue a la cama. Me quedé despierto otras 2 horas leyendo más comentarios y redactando respuestas que nunca publiqué. Mi pareja probablemente tenía razón, pero no podía detenerme. Un podcast llamado Ética Médica Hoy me contactó 3 semanas después del artículo de Brandon. Querían entrevistarme sobre consentimiento en medicina de emergencia. Mitchell aconsejó contra eso. Dijo que cualquier declaración pública podría complicar la revisión del Consejo Ético, pero estaba cansado de que solo se oyera la perspectiva de Alejandra. Acepté la entrevista. La anfitriona era una eticista médica llamada doctora Sarah Maxwell. Hizo preguntas reflexivas sobre protocolos de emergencia y la posición imposible que el argumento de Alejandra creaba. Expliqué que requerir consentimiento escrito antes de resucitación significaría dejar morir a niños, víctimas de accidentes, cualquiera que no pudiera consentir con anticipación. La doctora Maxwell empujó contra algunos puntos, pero me dio espacio para explicar mi razonamiento. La entrevista duró 45 minutos. Me sentí bien sobre ella. Finalmente, había logrado presentar la realidad médica de situaciones de emergencia en lugar de los argumentos filosóficos de Alejandra. El episodio saldría al aire en 2 días. Esperaba que pudiera cambiar algo de opinión pública de vuelta hacia apoyar a los profesionales médicos de emergencia. El episodio del podcast generó respuestas inmediatas de otros médicos de emergencia. Compartieron sus propias experiencias con pacientes desagradecidos y quejas frívolas. Un médico describió ser amenazado con una demanda después de salvar a un adolescente de una sobredosis de drogas. Otro habló sobre un paciente que demandó por angustia emocional después de tratamiento exitoso de cáncer. Las historias llegaron a través de las redes sociales del podcast y email. Por primera vez en semanas, me sentí menos solo. Otros médicos entendieron la posición imposible en la que estaba.
Enfrentaron situaciones similares donde hacer lo correcto médicamente llevó a quejas y amenazas. Algunos se acercaron directamente para ofrecer apoyo. Algunos me invitaron a hablar en conferencias médicas sobre el caso. La comunidad médica se estaba reuniendo alrededor del principio de que los médicos de emergencia no deberían ser castigados por salvar vidas. El apoyo se sintió validante después de meses de crítica y escrutinio. Alejandra respondió a mi entrevista del podcast 4 días después con un post de blog. El título me llamó arrogante y despectivo del trauma del paciente. Tergiversó completamente lo que dije durante la entrevista. Había explicado la necesidad médica de intervención de emergencia. Alegó que me burlé de su sufrimiento y no mostré empatía por supervivientes de trauma. Discutí la imposibilidad de obtener consentimiento de pacientes inconscientes. Dijo que admití ignorar los deseos del paciente. El post del blog torció cada declaración en la peor interpretación posible. Sus seguidores inundaron las redes sociales del podcast con reseñas negativas. Llamaron a la doctora Maxwell sesgada y la acusaron de darme una plataforma para difundir ideas peligrosas. La calificación del podcast bajó de 4.8 estrellas a 3.2 en 24 horas. Cientos de reseñas de 1 estrella aparecieron llamando al episodio irresponsable y dañino. La doctora Maxwell me envió un email para disculparse por la reacción. Me sentí terrible de que mi entrevista hubiera dañado la reputación de su podcast. Alejandra había convertido mi intento de defender la medicina de emergencia en otra arma contra mí. A la mañana siguiente, Susan me llamó a su oficina otra vez. Se sentó detrás de su escritorio con esa expresión cuidadosa que los administradores usan cuando están a punto de decirte algo que no te gustará. El hospital recibió quejas sobre tu entrevista del podcast. 3 miembros del consejo llamaron para expresar preocupación sobre tu compromiso público con la controversia. Sugirió que dejara de dar entrevistas y dejara que la situación se calmara. Quería discutir, pero el agotamiento ganó. Acepté quedarme callado, aunque se sentía como ser silenciado mientras Alejandra podía decir lo que quisiera. Susan parecía aliviada de que no estuviera luchando contra ella. Me acompañó a la puerta y tocó mi hombro en lo que probablemente pretendía ser de apoyo, pero solo me hizo sentir más solo. Mitchell llamó 2 días después con noticias sobre la investigación del Consejo Médico. La revisión preliminar se movió a una audiencia formal programada 6 semanas después. Explicó que esto era procedimiento estándar cuando las quejas ganaban atención pública. El Consejo necesitaba mostrar que tomaban las preocupaciones seriamente, incluso cuando las quejas eran ridículas. 6 semanas significaban meses de incertidumbre sobre mi posición profesional. Cada turno pasaría bajo esa nube. Mitchell trató de sonar tranquilizador, pero advirtió que el proceso de audiencia sería estresante y debería prepararme para cuestionamiento detallado sobre mis protocolos de emergencia. Colgué sintiéndome enfermo. 6 semanas de espera mientras toda mi carrera colgaba en cuestión porque salvé la vida de alguien. La publicidad cambió cómo los pacientes me trataron en la sala de emergencias. Un hombre con dolor en el pecho preguntó si yo era ese médico de las noticias antes de aceptar dejarme examinarlo. Una mujer traída después de una caída pidió un médico diferente cuando reconoció mi nombre. La enfermera que hizo el cambio me dio una mirada comprensiva, pero el daño estaba hecho. Otros pacientes me miraron diferente ahora. Algunos parecían curiosos, otros se veían incómodos teniéndome como su tratante. El daño profesional ya no era abstracto. Era tangible y aterrorizante y pasando durante cada turno. Me sorprendí cuestionando decisiones básicas y preguntándome si los pacientes estaban juzgando mi cuidado médico a través de la lente de las acusaciones de Alejandra. Fletcher finalmente explicó su distancia durante un raro momento solo en la sala de descanso. Admitió que estaba preocupado sobre estar asociado con controversia porque estaba candidato para una promoción a jefe asistente de departamento. El comité de selección era conservativo y no podía permitirse problemas de percepción. Entendí su posición intelectualmente, pero me sentí traicionado de que 6 años de amistad se evaporaran por autopreservación profesional. Habíamos cubierto los turnos del otro durante emergencias familiares. Habíamos celebrado cumpleaños y nos habíamos compadecido sobre política hospitalaria. Ahora me estaba tratando como contaminación que necesitaba evitar. Se veía culpable cuando lo dijo, pero no lo suficientemente culpable para cambiar su comportamiento. Le dije que entendía, aunque realmente no entendía. Nuestra amistad había terminado, y ambos lo sabíamos. La campaña de Alejandra anunció planes para hacer lobby a legisladores estatales por su ley propuesta. El sitio web, Mi Cuerpo, Mi Muerte, publicó una agenda legislativa detallada requiriendo consentimiento escrito avanzado para todas las intervenciones médicas, incluyendo resucitación de emergencia. La legislación propuesta era médicamente sin sentido, pero ganando atención política de legisladores que gustaban aparecer progresivos en temas de autonomía corporal.
3 representantes estatales aceptaron reunirse con Alejandra sobre patrocinar el proyecto de ley. La campaña lo enmarcó como legislación de derechos de paciente y la mayoría de los políticos no entendían la imposibilidad médica de obtener consentimiento de víctimas inconscientes de accidentes. Leí la propuesta, sintiéndome enfermo sobre qué tan lejos se estaba extendiendo esto, más allá de mi situación personal, hacia discusiones de política real. La Sociedad Médica Estatal tuvo una reunión de emergencia para discutir la legislación propuesta de Alejandra. Asistí esperando oposición unificada de médicos que entendían las realidades de medicina de emergencia. En lugar de eso, encontré médicos dispuestos a considerar posiciones comprometidas. Algunos sugirieron requerir que los hospitales intentaran contacto con miembros de familia antes de resucitación. Otros propusieron periodos de espera obligatorios para ver si los pacientes recuperaban conciencia naturalmente. Las sugerencias eran absurdas, pero presentadas como terreno medio razonable. Me levanté y hablé enérgicamente sobre la imposibilidad de obtener consentimiento de pacientes inconscientes. Expliqué que esperar a ver si alguien despierta significa verlos morir. Describí la realidad de códigos de emergencia donde cada segundo importa. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablé. Otros médicos se veían incómodos. Pero nadie más habló para apoyar el principio básico de que los médicos de emergencia no deberían dejar a las personas morir mientras buscan consentimiento hipotético. Alguien grabó mi discurso en la reunión de la Sociedad Médica. El video fue compartido en línea en horas, pero editado para quitar todo contexto. La versión manipulada me hizo sonar insensible e indiferente a los deseos del paciente. Me mostró diciendo que los médicos no deberían esperar por consentimiento sin incluir mi explicación sobre pacientes inconscientes muriendo durante retrasos. El video editado se extendió más rápido que el contexto completo. Los comentarios me llamaron arrogante y despectivo. Las personas lo compartieron con leyendas sobre médicos jugando a ser Dios. La campaña de Alejandra lo reposteó como evidencia de actitudes del establecimiento médico hacia la autonomía del paciente. La grabación completa existía, pero a nadie le importó la precisión cuando la versión editada se ajustó mejor a su narrativa. Vi mis propias palabras ser usadas como armas contra mí y me sentí impotente para detenerlo. Llegué a casa esa noche para encontrar a mi pareja sentada en el sofá con una maleta empacada a su lado. Necesitaban espacio porque estaba obsesionado con el caso y ya no era la persona de la que se enamoraron. Traté de discutir, pero tenían razón. Cada conversación volvía a Alejandra y la demanda y el consejo médico. No podía enfocarme en nada más. Me había vuelto consumido por defenderme y perdido el rastro de todo lo que importaba fuera de la controversia. Mi pareja se levantó y tomó su maleta. Dijeron que todavía se preocupaban por mí, pero no podían verme destruirme por esto. Salieron y me quedé en el apartamento vacío, sintiendo como si toda mi vida se estuviera derrumbando. El daño a la relación me golpeó más fuerte que cualquier consecuencia profesional, porque probó que el caso no solo estaba afectando mi carrera, sino envenenando todo lo que me importaba. Vivir solo por primera vez en 4 años me forzó a reconocer cuánto el caso había consumido mi vida y salud mental. Apenas me reconocía en el espejo del baño. Me veía exhausto con círculos oscuros bajo mis ojos y pérdida de peso de comidas saltadas. Estaba enojado todo el tiempo y aislado de todos los que solían importar. El apartamento se sentía demasiado silencioso sin la presencia de mi pareja. Me senté en el sofá donde solíamos ver películas juntos y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había pensado en algo, excepto Alejandra y la demanda. Toda mi identidad se había estrechado a una situación horrible. Me estaba perdiendo a mí mismo en la lucha. Cassandra me contactó privadamente a través del hospital la semana siguiente. Dejó un mensaje pidiendo hablar conmigo sobre su hija. Llamé de vuelta esperando otra confrontación, pero en lugar de eso escuché una disculpa. Estaba horrorizada por el comportamiento de Alejandra y quería que entendiera que su hija luchaba con depresión desde su divorcio. La demanda y la campaña no eran realmente sobre mí, sino sobre la enfermedad mental no tratada de Alejandra, manifestándose como ira desplazada. Cassandra explicó que se sentía impotente para detener a su hija adulta de hacer elecciones destructivas. Había tratado de convencer a Alejandra de retirar la queja y obtener ayuda psiquiátrica apropiada, pero Alejandra se negó a escuchar. La voz de Cassandra se quebró cuando dijo que estaba agradecida de que salvé la vida de su hija, aunque Alejandra no podía ver eso ahora. La conversación duró 20 minutos y reenmarcó todo lo que pensé que entendía sobre la situación. No entendía a Alejandra hasta que Cassandra me lo explicó. La demanda no era sobre mí o ética médica o derechos del paciente. Era sobre una mujer ahogándose en depresión que necesitaba a alguien a quien culpar por jalarla de vuelta a la orilla. Alejandra no era malvada o calculadora. Estaba enferma. Mentalmente enferma y asustada, y dirigiendo todo ese dolor al objetivo más cercano, porque yo estaba ahí,
y se supone que los médicos arreglan las cosas. La realización no hizo que el daño se fuera o disculpara lo que me había hecho pasar. Pero agregó algo que no había sentido antes. Simpatía mezclada con la ira. Simpatía complicada que me hizo sentir peor en lugar de mejor, porque ahora no podía simplemente odiarla limpiamente. Llamé a Mitchell la mañana siguiente y le conté sobre la explicación de Cassandra. Pregunté si podíamos acercarnos al terapeuta de Alejandra de alguna manera, obtener documentación de su estado mental, mostrar al consejo médico que no estaba actuando racionalmente. Mitchell lo cerró rápido. Las leyes de confidencialidad lo hacían imposible. Los terapeutas no podían compartir información del paciente, incluso si ayudaría a un caso legal. Estábamos atascados defendiendo contra ataques de alguien que necesitaba ayuda psiquiátrica en lugar de victorias legales. El sistema no estaba construido para manejar este tipo de situación donde la persona presentando quejas estaba mentalmente enferma y no podía ver la realidad claramente. Teníamos que tratar sus acusaciones como legítimas, aunque venían de depresión no tratada. La audiencia del consejo médico llegó 6 semanas después, un martes por la mañana. Me puse mi mejor traje y llevé una carpeta de 3 centímetros de grosor con documentación. La sala de audiencia era más pequeña de lo que esperaba. Solo una mesa larga donde 3 miembros del consejo se sentaron con Elliot en el medio. Mitchell se sentó junto a mí. 2 enfermeras de la sala de emergencias vinieron para dar declaraciones de testigos. Sara del turno de día que había ayudado con compresiones. Rowan que había manejado el carrito de emergencia. Presenté mi documentación primero. La hoja de código mostrando los vitales de Alejandra. La cronología de la resucitación. Fotos de la escena del accidente del reporte policial mostrando la severidad del accidente. Ninguna identificación encontrada en la escena. Ninguna joyería de alerta médica. Ninguna directiva anticipada en ningún sistema hospitalario dentro de 200 kilómetros. Los guié a través de cada punto de decisión. ¿Por qué comencé con presiones? ¿Por qué usé el desfibrilador? ¿Por qué continué por 12 minutos en lugar de pararlo después de 5? Protocolo estándar para un paciente joven y saludable con ritmo chocable. Los miembros del consejo tomaron notas. Elliot preguntó si había considerado enfoques alternativos. Lo miré fijamente. ¿Qué alternativa? Dejarla morir. Aclaró. Había pensado sobre las implicaciones filosóficas de mi elección, si forzar vida en alguien podría causar daño. Expliqué otra vez que los pacientes inconscientes no pueden expresar deseos, que la medicina de emergencia requiere acción inmediata, que cada segundo de retraso significa más daño cerebral o muerte. Los miembros del consejo preguntaron a Sara y Rowan sobre el código. Ambas confirmaron que todo pasó por protocolo, respuesta de emergencia estándar, ninguna desviación de práctica aceptada, ninguna indicación de que el paciente quería morir. Rowan mencionó la madre de Alejandra llegando después y llorando con alivio de que su hija sobrevivió. La audiencia duró 3 horas. Elliot siguió empujando en dimensiones filosóficas. Si había reflexionado profundamente sobre el significado de mi decisión, si entendía la complejidad de autonomía del paciente. Sentí mi control deslizándose con cada pregunta. Estas no eran preguntas médicas. Eran juegos académicos, debates de filosofía mientras una mujer real había estado muriendo en una mesa real, en una sala de emergencia real. Finalmente, exploté. Miré directamente a Elliot y pregunté si dejaría morir a una víctima de accidente de auto de 34 años en su mesa para respetar deseos que nunca expresó. Se quedaría ahí parado y vería su corazón detenerse, porque tal vez posiblemente ella podría haber querido morir si hubiera estado consciente para decirlo. Declararía hora de muerte y luego explicaría a su madre que respetó la preferencia hipotética de su hija por muerte sobre vida. La sala se quedó completamente silenciosa. Mitchell tocó mi brazo, pero seguí. Dije que esto no era filosofía, era medicina de emergencia. Decisiones reales en tiempo real con consecuencias reales. Alejandra estaba viva porque hice mi trabajo. Si eso estaba mal, entonces cada médico de emergencia en el país estaba mal cada día. La cara de Elliot se puso roja, pero no respondió. Los otros miembros del consejo se veían incómodos. La audiencia terminó 10 minutos después sin indicación de cómo gobernarían. Mitchell y yo salimos al estacionamiento. Se veía preocupado. Preguntó si estaba bien. No estaba bien. Estaba exhausto de meses de defender medicina de emergencia básica. De explicar cosas obvias a personas que deberían entenderlas ya. De ser tratado como si hubiera cometido algún crimen salvando una vida. Mi estallido probablemente dañó mi caso, pero estaba demasiado cansado para importarme más. 2 semanas pasaron sin palabra del consejo. Trabajé mis turnos normales y traté de no pensar en ello. Luego llegó la carta. Membrete oficial del consejo médico. La abrí en mi auto antes de manejar a casa. El consejo no encontró violación de estándares profesionales.
Mis acciones eran consistentes con práctica médica de emergencia aceptada, pero recomendaron que completara entrenamiento adicional sobre comunicación centrada en el paciente y consentimiento. La vindicación calificada se sintió vacía. Me exoneraron, pero aún querían que hiciera entrenamiento, como si hubiera hecho algo malo. Aunque no lo hubiera hecho. Mitchell llamó esa noche para felicitarme. Pregunté sobre el requisito de entrenamiento. Explicó que era la forma del consejo de cerrar el caso mientras parecía responsivo a la preocupación pública. No podían castigarme por seguir protocolo, pero necesitaban parecer que tomaron la queja seriamente. Fui sacrificado por óptica política. El entrenamiento obligatorio pasó durante 2 fines de semana, sábado y domingo, 8 horas cada día, 20 otros médicos en la sala. La mayoría se veía tan molesta como me sentía. Los instructores hablaron sobre respetar autonomía del paciente, construir confianza a través de comunicación, entender perspectivas del paciente sobre intervención médica. Todos conceptos buenos en situaciones normales, completamente inútiles en códigos de emergencia. Me senté a través de conferencias de personas que nunca habían enfrentado una emergencia real, que nunca habían hecho compresiones en un paciente moribundo, que nunca habían tenido que tomar decisiones de vida o muerte en 90 segundos. Hablaron sobre tomar tiempo para entender valores del paciente, sobre explorar preferencias de tratamiento, sobre toma de decisiones colaborativa. Quería preguntar cómo colaboras con una persona inconsciente, cómo exploras preferencias con alguien cuyo corazón no está latiendo. Pero me quedé callado, y completé el entrenamiento y obtuve mi certificado. 3 meses después de que Alejandra caminó a mi oficina, toda la cosa finalmente perdió vapor. Su campaña de redes sociales dejó de recibir atención. Los posts recibieron menos likes, menos compartidas, menos comentarios. El ciclo de indignación en línea se movió a otras controversias. Algún político dijo algo estúpido. Alguna celebridad hizo algo impactante. La historia de Alejandra sobre resucitación no deseada se volvió noticia vieja. El Internet se olvidó de ella y siguió adelante, pero los restos se quedaron atrás para mí. Regresé a turnos normales de la sala de emergencias sin observación especial. Susan dejó de requerir documentación extra. El administrador del hospital dejó de verificar. Todo regresó a como era antes, excepto que no fue así. Cambié cómo practicaba medicina en formas que no podía nombrar. Documenté todo más cuidadosamente. Cada decisión, cada conversación, cada evaluación. Consulté con colegas más en casos límite. Pedí segundas opiniones cuando solía confiar en mi propio juicio. Era más defensivo, más cauteloso, menos confiado. El daño era interno y no se mostraría en ninguna revisión de desempeño, pero lo sentí cada turno. Esa certeza que solía tener se había ido. Esa confianza en mis decisiones médicas estaba agrietada. La demanda de Alejandra falló, pero había logrado hacerme dudar de mí mismo, hacerme cuestionar si salvar vidas siempre era la elección correcta. La duda vivía en mí ahora, y no sabía cómo deshacerme de ella. Fletcher me atrapó en la sala de descanso 3 días después de que llegó la decisión del consejo. Estaba sirviendo café cuando se acercó y se quedó ahí hasta que tuve que mirarlo. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar y me dijo que quería disculparse por mantener distancia durante todo el lío. Dijo que el consejo tomó la decisión correcta y había manejado todo profesionalmente. Asentí y le agradecí, y nos quedamos ahí en silencio incómodo por unos 10 segundos. Preguntó si estábamos bien y dije, sí, estábamos bien. Pero ambos sabíamos que algo se había roto que no se arreglaría. 6 años de amistad no sobrevivieron a él, evitándome en pasillos y saltándose invitaciones de almuerzo, porque estar asociado con controversia podría dañar sus oportunidades de promoción. Terminé de hacer mi café y me dio una palmada en el hombro y salió. El gesto se sintió vacío, como marcar una casilla en una lista de cosas que necesitaba hacer para limpiar su conciencia. Mi teléfono vibró esa noche con un texto de mi ex preguntando si podíamos encontrarnos para café. Casi lo borré, pero la curiosidad ganó, así que acepté encontrarnos la tarde siguiente en el lugar donde solíamos ir los fines de semana. Ya estaban sentados en nuestra mesa vieja cuando llegué y se levantaron para abrazarme, lo que se sintió extraño después de 4 meses de silencio. Se disculparon por irse cuando las cosas se pusieron difíciles y dijeron que habían estado siguiendo la resolución del caso en línea. Aprecié que lo dijeran, pero no pude sentir mucho más allá de gratitud moderada. Hablamos por 20 minutos sobre nada importante, y preguntaron si había alguna oportunidad de volver juntos. Dije que no, y vi alivio parpadear a través de su cara antes de que se asentara decepción educada. La demanda había revelado cosas que ambos habíamos estado ignorando por años. Necesitaban a alguien que pudiera separar estrés de trabajo de vida hogareña, y yo necesitaba a alguien que no me abandonaría cuando crisis profesional golpeara. Éramos incompatibles en formas que solo se mostraron bajo presión.
Terminamos nuestro café y nos abrazamos en despedida, y caminé a mi auto sintiéndome más ligero de lo que esperaba. Cassandra Hunt me llamó una semana después, sonando más esperanzada de lo que jamás la había escuchado. Me dijo que Alejandra finalmente aceptó ver a una terapeuta llamada Tamara Gillespie, que se especializaba en tratamiento de depresión y trauma. Aparentemente, Tamara tenía buena reputación por ayudar personas a trabajar a través de pensamientos suicidas e ira desplazada. Cassandra dijo que Alejandra había estado yendo 2 veces por semana durante un mes y parecía estar haciendo progreso real. Estaba tomando medicación ahora y hablando sobre sus problemas reales en lugar de canalizar todo hacia la campaña de demanda. Cassandra se disculpó otra vez por lo que su hija me hizo pasar y dijo que esperaba que esto significara que Alejandra obtendría ayuda genuina en lugar de destruir las vidas de otras personas. Le dije que me alegraba que Alejandra estuviera recibiendo tratamiento, y lo decía en serio. La ira que había cargado por meses se estaba desvaneciendo hacia algo más cercano a pena. Alejandra no era malvada, solo estaba enferma y buscando a alguien a quien culpar por su dolor. La carta llegó en papel membrete del hospital 2 días después. La abrí esperando más amenazas legales, pero en lugar de eso, encontré notificación formal de que el nuevo abogado de Alejandra estaba retirando todas las quejas pendientes y apelaciones relacionadas a mi caso. El lenguaje era seco y legal, sin disculpa personal o reconocimiento del daño causado. Solo 3 párrafos declarando que todos los asuntos eran considerados cerrados y ninguna acción adicional sería perseguida. Lo leí 2 veces para asegurarme de que entendía correctamente. Luego me senté en mi escritorio y sentí tensión drenar de mis hombros que no me había dado cuenta de que había estado cargando. El alivio fue físico e inmediato, como si alguien hubiera levantado un peso de mi pecho. Mitchell necesitaría ver esto, pero por ahora solo me senté ahí sosteniendo el papel y respirando más fácil de lo que había hecho en meses. Susan me llamó a su oficina el lunes siguiente por la mañana. Cerró la puerta y me dijo que la administración del hospital revisó la resolución del caso y estaba satisfecha con el resultado. Los requisitos especiales de documentación estaban siendo removidos efectivo inmediatamente y podía regresar a estándares de práctica normales. Luego se recostó en su silla y dijo algo que no había esperado. Admitió silenciosamente que la institución debería haberme defendido más enérgicamente desde el principio, en lugar de tratarme como una responsabilidad. El hospital había estado demasiado preocupado con percepción pública y no lo suficientemente preocupado con proteger a un médico que siguió protocolo apropiado. No podía cambiar lo que pasó, pero quería que supiera que reconocía la falla. Le agradecí por decirlo y dejé su oficina sintiéndome vindicado, de una forma que la decisión del consejo no había proporcionado. Alguien en autoridad finalmente reconoció que había sido colgado para secar. Brandon Snyder publicó su artículo de seguimiento 3 días después. Lo encontré enterrado en página 6 de la sección local, con un titular aburrido sobre caso de ética médica, concluyendo con doctor exonerado. El artículo era tal vez 300 palabras y no obtuvo casi nada de compromiso en línea comparado a su pieza viral original sobre resucitación controversial. Incluyó una cita breve del hospital sobre protocolos de emergencia apropiados y mencionó que Alejandra había retirado sus quejas. Eso era todo. Ninguna corrección del encuadre inflamatorio de su primer artículo. Ningún reconocimiento de que había ayudado a alimentar meses de acoso, presentando una demanda frívola como debate ético legítimo. La vindicación estaba oficialmente en registro, pero nadie la vería. El daño era permanente. Pero al menos el registro público estaba técnicamente corregido para cualquiera que se molestara en mirar. Hice una cita con un terapeuta la semana siguiente porque finalmente admití que necesitaba ayuda procesando todo. El terapeuta era una mujer en sus 50 que se especializaba en trauma profesional y agotamiento. Le conté sobre la demanda y la investigación del consejo médico y la campaña de redes sociales y los colegas que me abandonaron. Escuchó sin interrumpir. Luego preguntó sobre mis patrones de sueño y niveles de ansiedad y si había notado cambios en cómo practicaba medicina. Describí la documentación defensiva y el constante cuestionamiento y pérdida de confianza en mi propio juicio. Asintió y dijo que estaba mostrando síntomas claros de agotamiento y ansiedad que había estado ignorando mientras me enfocaba en defender mi reputación. Recomendó sesiones semanales para trabajar a través del trauma y desarrollar mejores estrategias de enfrentamiento. Acepté, porque estaba cansado de cargar el peso solo. 6 meses pasaron entre Alejandra caminando a mi oficina con papeles de demanda y finalmente sintiéndome funcional otra vez. Estaba trabajando turnos normales y durmiendo la mayoría de las noches y no saltando cada vez que mi teléfono sonaba con número desconocido. Pero había cambiado en formas que se sentían permanentes. Documenté todo más cuidadosamente de lo que solía. Consulté con colegas en decisiones que habría tomado con confianza antes.
Era más cauteloso y más defensivo y menos idealista sobre medicina de lo que había sido antes de Alejandra. La certeza que solía tener sobre hacer lo correcto se había ido, reemplazada por conciencia de qué tan fácilmente buenas intenciones podían ser torcidas en munición. Había sobrevivido, pero la experiencia dejó marcas que no se desvanecerían. Me topé con Cassandra Hunt en una cafetería un sábado por la mañana en primavera temprana. Estaba ordenando cuando entré, y su cara se iluminó cuando me vio. Obtuvimos nuestras bebidas y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Me dijo que Alejandra estaba mucho mejor con medicación y terapia. Había estado estable por 4 meses y realmente se había reconciliado con su exesposo, quien había sido de apoyo una vez que empezó tratamiento. Alejandra se sentía avergonzada sobre la demanda ahora que su depresión estaba manejada y podía ver qué tan desplazada había estado su ira. Cassandra dijo que Alejandra quería cierre y preguntó si estaría dispuesto a encontrarme con ella para hablar. La pregunta me tomó desprevenido. Parte de mí no quería nada que ver con Alejandra nunca otra vez. Pero otra parte tenía curiosidad si resolución genuina era posible después de todo lo que había pasado. Llamé a Mitchell Gorman esa tarde para pedir su opinión sobre encontrarme con Alejandra. Estuvo callado por un largo momento, luego dijo que era mi decisión, pero sugirió tener a Tamara Gillespie presente si elegía hacerlo. Me advirtió ser cuidadoso sobre cualquier cosa que pudiera ser torcida en nuevas quejas, pero reconoció que cierre podría ser valioso para ambos. Hablé sobre ello en terapia esa semana, y mi terapeuta estuvo de acuerdo en que podría ser sanador si se manejaba apropiadamente en un entorno controlado. Después de pensar por 3 días, llamé a Cassandra de vuelta y dije que me encontraría con Alejandra en la oficina de Tamara, con la terapeuta presente. Cassandra sonó agradecida y aliviada. Lo programamos para 2 semanas, lo que me dio tiempo para prepararme mentalmente. Estaba nervioso pero curioso si enfrentar a Alejandra directamente podría finalmente poner esta pesadilla detrás de mí. La reunión pasó un martes por la tarde, en una oficina pequeña con paredes azul pálido y 2 sillas arregladas en ángulos cómodos. Alejandra entró justo a tiempo y se veía completamente diferente de la mujer enojada que me había servido papeles de demanda meses atrás. Su cara estaba calmada y sus hombros relajados e hizo contacto visual sin el borde duro que recordaba. Se sentó frente a mí y Tamara se sentó ligeramente al lado donde podía vernos a ambos. Alejandra respiró y habló antes de que pudiera decir algo. Se disculpó por hacerme pasar meses de infierno y explicó que había estado proyectando sus pensamientos suicidas en mí como objetivo. Las palabras salieron firmes y claras, sin la energía frenética de antes. Me dijo que me había estado usando como algo a quien culpar, en lugar de enfrentar lo que estaba realmente mal en su vida. Me senté ahí escuchando y viendo sus manos quedarse quietas en su regazo, en lugar de agarrar cosas o golpear mesas. Siguió hablando y describió su depresión en detalle. Explicó cómo su divorcio había aplastado su sentido de valor y cómo ver a su esposo irse por su propia hermana la hizo sentir que no merecía existir. Habló sobre la deuda de tarjeta de crédito que la mantenía despierta por las noches y el trabajo que la hacía sentir atrapada y pequeña. Dijo que la muerte había parecido la única escapatoria que no haría a su familia avergonzarse de ella. El accidente de auto se sintió como permiso para parar de luchar, y cuando la traje de vuelta, había perdido esa salida. Me miró directamente y dijo que la demanda nunca fue realmente sobre mí o ética médica. Era sobre tratar de controlar algo, cuando todo lo demás en su vida se sentía caótico e imposible. Necesitaba a alguien para ser responsable por su dolor, y yo estaba ahí realizando RCP cuando despertó. Así que me convertí en el villano en la historia que se contó a sí misma. Vi su cara mientras hablaba y vi entendimiento genuino en lugar de la ira defensiva de antes. La disculpa de Alejandra siguió y se volvió más específica. Listó el daño que había causado a mi reputación y admitió que sabía que la demanda era débil, pero la presentó de todos modos porque estaba enojada por estar viva. Habló sobre la campaña de redes sociales y cómo había alentado a las personas a atacarme en línea. Mencionó la queja del consejo médico y reconoció que fue diseñada para dañarme profesionalmente, aunque sabía que había seguido protocolo apropiado. Trajo las entrevistas donde me había llamado violento y dijo que entendía ahora que esas palabras habían dañado mis relaciones y salud mental. Ofreció hacer una declaración pública, retirando todo lo que había dicho y admitiendo que estaba equivocada. Sentí algo aflojarse en mi pecho que había estado tenso por meses. Acepté su oferta porque necesitaba que las personas supieran la verdad. Sacó su teléfono y me mostró un borrador de declaración que ya había escrito. Era detallada y clara, y no hacía excusas por su comportamiento. Preguntó si quería que cambiara algo, y lo leí 2 veces. La declaración reconocía alegaciones falsas específicas,
Y se disculpó directamente conmigo y con trabajadores médicos de emergencia en general. Le dije que estaba bien y debería publicarla. Empecé a hablar entonces sobre cómo sus acciones habían afectado mi práctica médica. Expliqué que había empezado cuestionando cada decisión de emergencia y documentando todo en detalle excesivo porque tenía miedo de otra queja. Le conté sobre las noches que no podía dormir y la relación que terminó parcialmente porque estaba consumido defendiéndome. Describí colegas que dejaron de hablarme y pacientes que pidieron médicos diferentes después de ver la cobertura noticiosa. Compartí cómo había perdido confianza en mi propio juicio y empezado consultando otros médicos en decisiones que solía tomar sin dudarlo. No estaba tratando de castigarla diciendo todo esto, pero quería que entendiera las consecuencias reales de usarme como objetivo para su dolor. Alejandra escuchó sin interrumpir o hacer excusas. Asintió cuando hablé sobre el aislamiento profesional y sus ojos se humedecieron cuando mencioné mi relación terminando. No trató de minimizar nada o alegar que no había pretendido causar tanto daño. Solo se sentó ahí y absorbió lo que estaba diciendo. Esa respuesta se sintió como crecimiento real en lugar de la mentalidad defensiva de víctima de antes. Tamara habló entonces y nos guió para hablar sobre lo que ambos habíamos aprendido. Preguntó a Alejandra qué entendía diferentemente ahora, y Alejandra habló sobre cómo había estado tratando la muerte como una solución en lugar de abordar sus problemas reales. Explicó que terapia y medicación la habían ayudado a ver que su dolor venía de depresión y trauma que necesitaban tratamiento. Dijo que la demanda había sido una forma de evitar lidiar con sus problemas reales, creando un enemigo externo. Tamara se dirigió a mí y preguntó qué había aprendido. Y hablé sobre qué tan vulnerables son los profesionales médicos al escrutinio público, incluso cuando siguen protocolos correctos. Dije que la experiencia me había enseñado que hacer lo correcto no te protege de consecuencias, y que el sistema no siempre defiende a médicos que toman decisiones éticas. Admití que había sido ingenuo sobre qué tan fácilmente buenas intenciones podían ser torcidas en armas. Tamara nos ayudó a ver que ambos habíamos sido cambiados por la experiencia en formas que podrían realmente hacernos mejores. Alejandra había aprendido a enfrentar su salud mental directamente, y yo había aprendido a estar más consciente del ambiente legal y social complejo alrededor de la medicina. La conversación se sintió como si nos estuviera dando a ambos algo que necesitábamos. Hablamos por casi una hora, y al final me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. 3 días después, Alejandra publicó su declaración en todas sus cuentas de redes sociales: Mi cuerpo, mi muerte. La declaración explicó que había estado equivocada sobre todo y se disculpó conmigo por nombre. Dijo a sus seguidores que había estado sufriendo de depresión no tratada y había desplazado su ira en alguien que había salvado su vida. Alentó a todos los que habían apoyado su campaña a, en lugar, apoyar profesionales médicos de emergencia que toman decisiones difíciles bajo presión. El post fue compartido unas pocas centenas de veces, lo que no era enorme, pero personas que conocía lo vieron. Varios colegas me lo mencionaron durante la semana siguiente. La declaración no deshizo todo el daño, pero significó todo tener la verdad públicamente reconocida. Guardé capturas de pantalla del post porque quería prueba de que había admitido que la demanda estaba equivocada. Volví al trabajo el lunes después de que Alejandra publicó su declaración, y la atmósfera se sentía diferente. Las personas hicieron contacto visual en los pasillos otra vez, y unas pocas enfermeras me dijeron que habían visto la disculpa. Fletcher me detuvo en la sala de descanso y me compró café de la máquina. Dijo que estaba impresionado por cómo había manejado el encuentro con Alejandra y aceptado su disculpa con gracia. Admitió que se sentía mal sobre distanciarse durante la controversia y dijo que entendía ahora que debería haber sido más de apoyo. Le dije que entendía por qué se había protegido y que no lo guardaba contra él. Hablamos por 20 minutos como solíamos antes de que todo pasara. La conversación se sintió bien, pero sabía que nuestra amistad había cambiado permanentemente. Éramos ahora colegas amigables en lugar de amigos reales. Mi relación con mi ex se mantuvo terminada, pero empecé viendo a alguien nueva cerca de un mes después. Su nombre era diferente de cualquiera en medicina y trabajaba en diseño gráfico. Nos conocimos en una cafetería cuando preguntó si podía compartir mi mesa durante el rush de almuerzo. Empezamos hablando y me gustó que no tenía conexión con hospitales o drama médico. Preguntó qué hacía y le dije que era médico de sala de emergencias. Dijo que sonaba estresante y me reí y estuve de acuerdo. Intercambiamos números y salimos el fin de semana siguiente. Salir con alguien fuera de medicina me dio perspectiva que había estado perdiendo. Hablaba sobre fechas límite de clientes y revisiones de diseño y política de oficina que no tenían nada que ver con decisiones de vida o muerte. Sus problemas se sentían refrescantemente normales. Sabía sobre la demanda porque le conté en nuestra tercera cita, pero no me trató diferente por eso. El nuevo comienzo se sintió saludable y esperanzador en formas que mi relación anterior no había sido incluso antes de la demanda.
Susan me llamó a su oficina 6 semanas después de la disculpa pública de Alejandra. Me dijo que el hospital quería que guiara a un nuevo residente empezando el mes siguiente. La asignación se sintió como reconocimiento institucional de que estaba de vuelta en buena posición. Acepté inmediatamente porque quería sentirme útil y confiable otra vez. El nombre del residente era diferente de cualquiera con quien había trabajado, y parecía ansioso pero nervioso en su primer día. Lo llevé a través de protocolos de emergencia estándar y le mostré cómo manejar el caos organizado de la sala de emergencias. Durante un momento silencioso, le conté sobre la demanda y lo que había aprendido. Expliqué que salvar vidas no siempre significa que las personas estarán agradecidas y que el ambiente legal y social alrededor de la medicina es complicado. Dije que necesitaba documentar todo cuidadosamente y entender que hacer lo correcto no garantiza protección de consecuencias. Escuchó seriamente e hizo buenas preguntas. Compartir mi experiencia como momento de enseñanza lo hizo sentir menos como sufrimiento desperdiciado. Encontré a las enfermeras que habían estado en la sala durante el código de Alejandra y pregunté si podíamos hablar. Nos encontramos en la sala de descanso después de un turno y les agradecí por apoyarme durante todo. Dijeron que habían estado preocupadas sobre ser arrastradas a la investigación y estuvieron aliviadas cuando se mantuvo enfocada en mí. Les dije que nunca las culpé o consideré tirar a alguien más bajo escrutinio. Una enfermera admitió que había estado documentando más cuidadosamente desde la demanda porque tenía miedo de ser atacada después. Otro dijo que había pensado en dejar medicina de emergencia porque la exposición legal se sentía demasiado alta. Tuvimos una conversación honesta sobre cómo el caso había afectado al equipo entero y hecho a todos más defensivos. Expresaron apreciación de que lo había manejado sin tratar de esparcir culpa alrededor. La conversación me recordó que el impacto de la demanda se había extendido más allá de solo Alejandra y yo. Un año después, Susan me llamó a su oficina y me dijo que había sido nominado para el Premio de Excelencia del Hospital en Medicina de Emergencia. Dijo que la nominación vino de varios colegas que habían trabajado conmigo a través de la demanda y sus consecuencias. Me quedé ahí procesando la información mientras sonrió y me felicitó. La ceremonia de premios estaba programada para el mes siguiente en el auditorio principal del hospital. Acepté la nominación y le agradecí por el apoyo que me había dado durante toda la experiencia. Caminando de vuelta a la sala de emergencias, sentí algo cambiar dentro de mí, como un peso levantándose que había cargado tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. La nominación se sintió como prueba de que mi reputación profesional había sobrevivido intacta y que mis colegas todavía respetaban mi trabajo. Durante mi siguiente turno, me topé con varias enfermeras que habían escuchado sobre el premio y me felicitaron calurosamente. Una enfermera que había estado en la sala durante el código de Alejandra me dijo que se alegraba de verme recibir reconocimiento por hacer lo correcto. La ceremonia llegó un jueves por la noche. Me puse mi mejor traje y me senté en el auditorio con otros nominados de diferentes departamentos. Cuando llamaron mi nombre, caminé al escenario y acepté la placa del administrador del hospital. Di un discurso corto agradeciendo a los colegas que me habían apoyado a través de tiempos difíciles, sin entrar en detalles sobre la demanda. Varias personas en la audiencia sabían exactamente lo que quería decir, y su aplauso se sintió genuino y de apoyo. Después de la ceremonia, hablé con colegas en el área de recepción y me sentí verdaderamente bienvenido de vuelta a la comunidad profesional. La tarjeta navideña llegó a mi buzón 3 semanas antes de Navidad, con dirección de retorno, que reconocí como de Alejandra. La abrí cuidadosamente y encontré una foto de ella sonriendo junto a su ex esposo, que tenía su brazo alrededor de sus hombros. Ambos se veían saludables y genuinamente felices en la foto. La nota manuscrita adentro decía que había estado estable en medicación por 8 meses y estaba trabajando como consejera voluntaria de crisis en un centro de salud mental. Escribió que ayudar personas en crisis le daba propósito y la hacía agradecida de haber sobrevivido para hacer este trabajo. La tarjeta incluía una disculpa por el dolor que había causado y gratitud por salvar su vida, incluso cuando no podía ver su valor. Leí la nota 2 veces y sentí una mezcla complicada de alivio y validación. Su transformación parecía completa y genuina, basada en todo lo que Cassandra me había dicho durante el año pasado. Puse la tarjeta en mi refrigerador, donde podía verla regularmente como recordatorio de que a veces las situaciones más difíciles eventualmente se resuelven de formas inesperadas. La foto mostró 2 personas que habían encontrado su camino de vuelta una a la otra y a estabilidad después de crisis. Me di cuenta de que estaba genuinamente feliz por Alejandra y contento de que hubiera encontrado ayuda y propósito. Toda la experiencia me enseñó que la medicina existe en un mundo mucho más complicado que los protocolos claros que había aprendido en escuela de medicina. Hacer lo correcto no garantiza protección de consecuencias o gratitud de pacientes. La demanda e investigación me marcaron en formas que cambiaron cómo practico medicina y cómo veo mi papel como médico.
Soy más cuidadoso con documentación ahora y más consciente de exposición legal en cada decisión de emergencia. Pero nada de eso cambia la obligación fundamental de salvar vidas cuando es posible y cuando pacientes no pueden tomar decisiones por sí mismos. Todavía trabajo en la misma sala de emergencias y todavía realizo RCP cuando corazones se detienen y todavía tomo decisiones de segundo dividido bajo presión. La diferencia es que entiendo ahora que algunos pacientes estarán agradecidos y otros no, y que mi trabajo no es ser agradecido, sino hacer lo que es médicamente necesario. Estoy marcado pero todavía comprometido con medicina de emergencia, con expectativas más realistas sobre reconocimiento y gratitud. El idealismo ingenuo que tenía antes de que Alejandra caminara a mi oficina se ha ido y reemplazado con algo más duro y duradero. Salvo vidas porque eso es lo que los médicos de emergencia hacen, no porque espero apreciación o protección de las consecuencias de esas elecciones.